Hola, saludos cordiales con todos. Acabo de ver una pregunta de Camilo acerca del rendimiento de su router. Entonces quería aprovechar la oportunidad para poderles comentar cómo es que se puede seleccionar un router en función de nuestras necesidades y cómo sabemos que ya se está agotando los recursos, ¿no? Porque por ejemplo, si no mal recuerdo, él comentaba que tenía un enlace, creo que de 200 megabits o 300, y había aumentado a algo de 800 megabits, pero cuando él intentaba estresar su router no superaba los 500 al parecer, si mal no recuerdo su publicación. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos qué router va a soportar la capacidad que nosotros vamos a requerir? Miren, nos encontramos en la página de MikroTik, en la pestaña de hardware, y acá nosotros vamos a ver todos los equipos o la gama de productos que nos ofrece MikroTik. Cuando nosotros ingresamos a uno, por ejemplo aquí yo ingresé a este router L009, y esta arquitectura tiene ciertas variantes, ¿no? Algunos que es indoor, otros rack mount, o sea que se va a poder rackear, si es gigabit, más memoria, si tiene USB, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros acá vamos a ver una descripción del fabricante, en este caso de MikroTik, resaltando las características que tiene. No, este básicamente es su reemplazo de la arquitectura o de los modelos 2011, ¿ok? Más allá de eso, nosotros vamos a ver en esta primera pestaña, en algunos hay un video de presentación en su canal de YouTube de MikroTik. Acá hay una pestaña de especificaciones donde vamos a ver el código del producto, qué arquitectura es, porque en MikroTik tenemos arquitectura, bueno, la primera arquitectura es x86, luego tuvieron MixB, PowerPC, tenemos la arquitectura tilera, y ahora último se está usando la arquitectura ARM y ARM de 64 bits. Entonces, sea la arquitectura que sea, nos va a describir su CPU, cantidad de cores, la frecuencia del CPU, el chip switch, ¿ya? Nivel de licencia, memoria RAM. Entonces, hasta aquí, una de las dos cosas más importantes que nosotros tenemos que ver es la arquitectura, principalmente el CPU y la RAM. Entonces, con esto vamos a tener a grosso modo una idea de lo que realmente va a soportar un equipo, sea el modelo que sea, todos tienen sus especificaciones. Bueno, aparte nos va a hablar de especificaciones de energía, ¿no? Si es de 24 voltios, si soporta PoE o no. Y las especificaciones de Ethernet y de fibra óptica, si tiene cajetillas SFP para conectar un transceptor ya sea de fibra o de cobre. Y algunos periféricos adicionales que va a tener. Entonces, esta primera pestaña nos va a dar las especificaciones y les repito una idea general acerca del rendimiento de este equipo. Más sin embargo, hay otras pestañas más, ¿no? Acá hay algunos documentos que vamos a ver en breve, una galería de fotos del dispositivo y lo más importante y a partir de donde nosotros vamos a poder decidir de manera muy granular o muy fina, detectar si esto va a soportar lo que nosotros vamos a requerir en producción, es esta pestaña que nos habla de los resultados de prueba o test results, ¿no? Y acá nos dice, ¿no?, los resultados de las pruebas Ethernet. Entonces, esto de acá es una tabla de lo que ha resultado, pero estas pruebas se hacen de acuerdo a la Request for Comment 2544 que se menciona aquí. Entonces, nosotros el equipo va a funcionar. ¿Cómo vamos a leer? Algunos me dicen, pero ¿cómo se interpreta esto, no? El equipo nosotros lo podemos configurar o bien como router o bien como bridge o switch, ¿no? Dar de alguna manera ese trabajo, ¿ya? Entonces son dos categorías, o bien como bridge o bien como router. Como bridge nosotros podemos simplemente agarrar un bridge, abrazar los puertos Ethernet y que el tráfico pase de manera transparente, que es este es ese caso en el cual el tráfico no va a atravesar el CPU de ninguna manera. Entonces esta tabla justamente quiero mostrarles que se lee con el bloque del diagrama. Mira, acá tenemos el brochure, ¿no? Nos habla acerca de este equipo, sus características, cómo lo podemos usar, ya, un brochure bastante simpático. Más sin embargo acá les quiero mostrar, este es el bloque del diagrama o el flujo del diagrama físico del equipo. Por ejemplo, acá nos dice qué modelo de CPU tiene, la frecuencia, nos habla de la memoria RAM. Entonces, como les comentaba aquí, cuando nosotros configuramos como bridge, ¿por qué vemos un alto rendimiento de throughput o de capacidad? Porque como vemos acá, si es que del puerto 2 yo envío tráfico al puerto 5 en bridge,
el tráfico ingresa por el Ethernet 2, llega al chip switch, les repito, este es en hardware, chip switch, y se va a ir por la interfaz 5. En ningún momento atraviesa el CPU. Es por eso que nosotros vamos a tener en la parte de bridge, vamos a tener un rendimiento mayor. Sin embargo, en el bridge nosotros podemos aplicar reglas de filtro. Y acá he puesto 25 reglas de filtro y vamos a ver que el rendimiento disminuye, obviamente, porque va a haber un procesamiento de por medio, o a la mitad del proceso. Ahora, más allá de nosotros configurar el router MikroTik o el equipo MikroTik como un bridge o un switch de capa 2, nosotros vamos generalmente a usarlo como un router. Y hay tres casos en el cual acá habla de que nos FastPath, ya, habla si le agregamos 25 reglas de limitación de ancho de banda, o sea, simple queues, ya que es mediana, el estrés es mediano, y las reglas de filter, o sea, acá ya nos vamos al firewall, sí van a generar un mayor estrés, por eso es que va degradándose la capacidad de ancho de banda. Entonces, retomando, tenemos dos posibilidades de configurar un equipo MikroTik como un switch de capa 2 en el cual todo el tráfico va a pasar a través solamente del switch o del chip switch, ¿ya? Y otro en el modo router. La primera es FastPath, otra en la que usamos reglas de simple queues, ¿ya? Y la parte más estresante, digamos, es cuando ya atravieso el firewall como tal. Pero acá a la derecha vamos a ver tres tamaños, por decirlo de alguna manera, 1518 bytes, 512 bytes, 64 bytes. ¿Por qué en la tabla de este test nos da estos tamaños? Lo que sucede es que en el internet, en un flujo real de datos, no es que todas las tramas son de 1518 bytes así exactos. No, es un mix. Van a haber paquetes o tramas pequeñas como de consultas DNS, ICMP, Keep Alive, etcétera, que van a ser paquetitos pequeños, ¿ya? Como también, digamos, si descargamos una ISO de una, digamos, quiero descargar la ISO de Kali Linux. Es un archivo de 4 o 5 GB de espacio. Va a usar grandes tramas. Al ser grandes tramas, este le da digamos, un menor estrés al CPU. Pero al ser tramas pequeñitas, por la misma cantidad de información y al ser menores tramas de mayor tamaño, van a ser una mayor cantidad de tramas. Y esto va a generar un estrés. Es como que yo tenga que mover 10 cajas grandes, ya del mismo tamaño, y acomodarlas, ¿no? Digamos en un almacén. Como son homogéneas y son grandes, son 10 cajas, lo hago y lo termino rápido. Pero si a mí me dan, digamos, estamos en uno de estos centros en los que se envía paquetes, ¿no? Me dan cajas de distintos tamaños, ¿no? En vez de tener 10 cajas para llenar mi almacén, lo voy a llenar con 500 cajas. Y es más, son de distintos tamaños, cajas pequeñitas, ¿no? Como cajas medianas y grandes, de distintos tamaños. Esto va a ser como jugar al Tetris. Voy a tener cajas de distintos tamaños y va a demandar un mayor uso de mi CPU. De repente con esta analogía se puede entender, pero entonces en un entorno de producción real no vamos a tener solo tramas grandes o tramas pequeñas, sino va a haber un mix de todo. Entonces un promedio sería este de aquí. Miren, digamos que yo soy un pequeño ISP y voy a requerir traficar 800 megabits por segundo entre reglas de simple queues, reglas de limitación de ancho de banda, ¿ya? O voy a hacer reglas en el firewall. Digamos que tengo un OLT y la administración del ancho de banda lo voy a hacer en hardware, en el mismo OLT. Solo voy a agregar políticas de enrutamiento, o sea, voy a usar el firewall. Miren, yo me tengo que tendenciosamente ir al de 512 bytes, que va a representar, digamos, un mix de todo de tramas pequeñas y grandes. Si yo voy a usar, digamos, ¿no?, 25 reglas en mi router, en mi firewall, ya, me voy a megabits por segundo. Yo pretendo traficar 800 megabits por segundo. ¿Podrá traficar?
vemos que este equipo no me va a soportar, me dice 323 megabits por segundo. Y es más, así yo le quite reglas de firewall y hago un equivalente al consumo de CPU de 25 reglas en Simple Queues, tampoco va a llegar. Entonces estaría exponiéndome a que este equipo vaya a rendir mal. ¿Ok? Entonces les termino de explicar esta tabla, indicándoles, ¿no?, que vamos a dividir en dos categorías: el modo bridge, el modo de routing. En cada uno de los dos modos vamos a poder agregar reglas. Aparte de agregar reglas, el tratamiento entre tramas grandes, pequeñas o medianas no es el mismo. Esta es la tabla de resultados y acá por un lado voy a tener en este tamaño de trama cuántos megabits por segundo me podría llegar a rendir como tope o cuántos kilopaquetes por segundo. Ya. A su vez, cuando yo hago la estimación, tengo que dejar por lo menos por un 30% de capacidad disponible, ¿ya? A más. No voy a calcular a tope, ¿no? Porque eso va a fallar. Crece un poco más la red y fallaría. Entonces, de esa manera es como se interpreta esta tabla de resultados y es fundamental saberla interpretar para que nosotros podamos leer de cualquier equipo. Por ejemplo, y este bloque de diagramas también es muy importante. Por ejemplo, si yo no veo, desconozco la arquitectura interna del router y yo digo, hago un bridge entre el puerto 1 y el puerto 2 y pretendo pasar el tráfico de esta manera, ¿funcionará? No, porque para que se comunique el Ethernet 1 con el Ethernet 2, va a tener que pasar por el CPU, no va a ser un bridge en hardware. ¿Ya? Entonces, aparte, miren, el tráfico también cuando llega al CPU, acá tenemos un bus de 2.5 gigabits por segundo a full duplex y el bus de comunicación entre el puerto 1, que por cierto es PoE-in, o sea, yo puedo alimentar este equipo por el puerto 1, es de 1 gigabit por segundo full duplex. Ahora, aquí, si yo quiero hacer un bridge entre el SFP y los Ethernets de aquí, ¿se podrá? Sí, porque el SFP no se conecta directamente al CPU, sino que primero se dirige al chip switch y de ahí hacia los otros puertos Ethernet de cobre. Entonces yo puedo hacer una conmutación acá en hardware. ¿Ok? Esto es, digamos, un tanto importante entenderlo y evaluarlo para conocer la arquitectura interna de cada uno de los routers. Acá adicional a ello vamos a ver, no, este dispone de un puerto serie, pero no es un DB9. Es un RJ45, ya tenemos una memoria de almacenamiento NAND de 128 MB, tiene, bueno, sus LEDs, puerto USB, aunque acá no me especifica a mí si es 2.0 o 3.0, aunque en la mayoría ya de esta arquitectura o de esta generación vienen con USB 3.0, que es lo recomendable. Ahora que estamos trabajando bastante con la arquitectura ARM y estamos usando contenedores, es muy recomendable que este sea un USB 3.0. Ahora, bueno, resumiendo esta información que les comparto, lo mismo van a hacer para cualquier otro router. Miren, por ejemplo, acá tenemos un RB4011. Nosotros vamos a ver acá sus características y nos vamos a la tabla de resultados, ¿ya? Y acá tenemos lo mismo que les expliqué. Ahora, algunos van a tener en hardware ya la posibilidad de encriptar y desencriptar con IPsec. Y también nos va a mostrar, como en este caso, la tabla de resultados, que lo vamos a leer de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por acá también tenemos, por ejemplo, este RB es el RB1100H x4 DUT Edition, ¿no? DUT porque tiene una memoria de una unidad, un SSD o una M.2 de 60 GB, nos indica acá. Ya, este equipo, si nos vamos a las pruebas del 3, ya los resultados, tenemos acá también, miren, también, ¿no? Dividido la categoría, si lo vamos a trabajar como bridge o como routing, probablemente como routing. Acá este es cuando tenemos 25 reglas en el firewall, y yo les recomiendo irnos a esto para que nos dé una estimación de lo más real, ¿no? Entonces este puede traficar en teoría con 25 reglas en el firewall, 2.3 gigabits por segundo. Entonces, acá también tenemos los resultados. Este también puede en hardware encriptar y desencriptar IPsec. Entonces, acá nos muestra esta información.
Ya, entonces espero con este video haber aclarado o haber compartido con ustedes cómo es que se selecciona un equipo de MikroTik para nuestro entorno de producción.